Una de las figuras más controvertidas en la historia del Vaticano y que tuvo bastante inflexión en un estira y afloja de relaciones internacionales con México fue sin duda el Papa Pío IX o Pío IX, como se le conoce. Este papa es considerado el papa con el reinado más largo en la historia de la humanidad y de la Iglesia Católica con 31 años, 7 meses y 22 días, si no se toman en cuenta la dirigencia de San Pedro, pues las fechas entre el inicio de su ministerio como papa o obispo de Roma aún no se han fechado. Así que Pío IX es la figura con el papado más largo en la historia y se centró en una de las épocas en las que México enfrentó la división entre la Iglesia y el Estado y que por ende tuvo bastantes repercusiones entre el gobierno mexicano y los por entonces llamados estados pontificios. ¿En qué tiene que ver esto? En la promulgación de la Constitución de 1857. Hasta 1857, todas las constituciones que habían precedido a ella en México tenían como cláusula principal que la religión única y exclusiva que se iba a profesar en México iba a ser la católica. Esto se venía arrastrando desde la Constitución de Apatzingán de 1813, se refrendó en la Constitución de 1824 y obviamente se tomó mucho en cuenta en las 7 leyes de 1835 y las bases orgánicas de 1842. Pero cuando se llega a 1857, que ya se da el rompimiento del viejo estado criollo con la última rebelión en contra del general Antonio López de Santa Anna y se pretende dar la modernización al Estado Nacional Mexicano, la Constitución de 1857 establece la libertad de culto, aunque sí estipula entre sus artículos que se le iba a dar una protección especial a la religión católica que tanto había profesado el pueblo mexicano. Obviamente y desde un inicio, ya las relaciones con la iglesia habían estado bastante tensas, sobre todo después de que en junio de 1856 se había promulgado la llamada Ley Lerdo o la Ley de Desamortización de Bienes en Manos Muertas, que puso a la venta pública las propiedades de la iglesia, aunque también repercutió gravemente en las comunidades indígenas que vieron mermado su patrimonio comunal por esta ley. Pero desde ese entonces, junto con la ley Juárez y la ley Iglesias, que eliminaban la obligación de las subvenciones parroquiales y el cobro del diezmo, en el que hasta ese entonces participaba el gobierno, muchas veces en una actitud coercitiva, la Iglesia había puesto punto final a las relaciones con el gobierno mexicano y el Papa había amenazado a todas aquellas personas que juraran la Constitución de 1857 en que iba a someterlos a la excomunión, que es ese castigo religioso en el cual se expulsa a un católico de la facultad para comulgar. Esto repercutió tanto que personajes importantes como el llamado padre de la Reforma, el doctor Valentín Gómez Farías, cuando muere, tuvo que ser enterrado en su jardín, según algunas leyendas, porque aún no se aplicaba la ley de secularización de los cementerios y no se le permitió ser enterrado en un cementerio que estaba bajo la supervisión del clero, pues esta persona estaba fuera de la comunidad católica. Pío IX empeoró las relaciones con el gobierno mexicano, pues durante el imperio de Maximiliano fue uno de los principales baluartes morales que apoyaron la llegada del emperador Maximiliano e incluso se reunió con ellos en 1864 y les dio la bendición, intentando imponerles un concordato en el cual todas las propiedades que el gobierno mexicano había expropiado o había obligado a ponerlos a la venta pública se regresaran a las instituciones religiosas, cosa que Maximiliano tampoco accedió y cuando estuvo en México refrendó ese tipo de situaciones acerca de la expropiación de los bienes de la iglesia. Al final de cuentas,
Pío IX tuvo que retractarse y levantó la excomunión a los políticos mexicanos después de la caída del imperio, pero a pesar de ello las relaciones entre México y el Estado Vaticano siguieron bastante quebrantadas. Estas se vinieron a restituir hasta muy entrado el porfiriato, cuando el general Porfirio Díaz, a través de la intervención de su segunda esposa, doña Carmen Romero Rubio, la que fue catalogada como la protectora de los católicos en México, influyó bastante en que tanto Iglesia como Estado encontraran un modus vivendi, y a partir de ese momento las relaciones entre el heredero del liberalismo, que por ese entonces era Porfirio Díaz, pudiera aceptar nuevamente el establecimiento de una relación pacífica con la iglesia y sobre todo permitir el culto público, algo que estaba prohibido por las leyes de reforma. Lamentablemente, para bien o para mal, la relación entre la iglesia y el Estado se volvió a fragmentar posterior a la muerte de Madero durante la Revolución Mexicana, específicamente durante la Decena Trágica, y eso se debió a que la iglesia felicitó y vio con beneplácito el cuartelazo de febrero de 1913 y la defenestración de Madero, y apoyó hasta cierto punto el gobierno de Victoriano Huerta. Sin duda, también tuvo que ver que muchos generales constitucionalistas, sobre todo constitucionalistas, ya que en el zapatismo y en el villismo no se observaron estos comportamientos a grandes rasgos, pero en el constitucionalismo sí hubo muchos generales anticlericales, no necesariamente anticatólicos. Un ejemplo de ello fue el general Manuel Macario Diegues, que cuando se hizo cargo de la gobernatura del estado de Jalisco, uno de los estados ultramontanos y más católicos que existen en México, pues aplicó leyes bastante estrictas sobre la Iglesia Católica. Esto propició a la larga y, como todos conocemos, la máxima ruptura en la rebelión cristera, que va a iniciar en 1926 durante el gobierno del general Plutarco Elías Calles y va a concluir hasta la firma de los tratados de paz en 1929, no sin antes crear un levantamiento militar en las zonas precisamente de Jalisco, Zacatecas y Guanajuato, y sobre todo en algunas partes dispersas del país. Pero todo esto se va a acarrear sobre todo con la figura principal de uno de los papas más longevos, pero también más polémicos de la historia actual de la Iglesia Católica. Estamos hablando del Papa Pío IX.